asfalto y el silencio de un estante. El tiempo se detiene a volverse interesante. En el aire una tregua, un paraíso donde Alberto tira el ancla sin pedirle permiso. Eso es Jarro Café. Jarro Café, un clásico del dial, donde el saber no ocupa espacio y lo honesto es lo real. Con Alberto Peralta hablándote, pone la oreja en el Jarro Café. Pone la oreja en el Jarro Café. Jarro Café a 1000 es presentado por... Desde la planta hasta la despensa de la esquina, Coca-Cola Paresa forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos. Coca-Cola Paresa nos une el país que queremos. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Espero que estén todos bien, que hayan pasado bien en el transcurso de la semana. Y, por supuesto, espero que lo que está ocurriendo en Oriente Medio encuentre por fin una salida. Hoy, el jefe del parlamento iraní, que era el que estaba al frente de las negociaciones con Estados Unidos, esta tarde dimitió. O sea, le sacaron. Lo cual significa que la guerra interna sigue y que hay víctimas y va a haber más víctimas seguramente. Esto supone un problema para la salida consensuada del conflicto, porque si se pelean todos entre ellos, no hay nadie con quien hablar. Entonces, ¿con quién vas a negociar? El que estaba negociando, el jefe de los negociadores, ahora fue dimitido. Lo cierto es que también hoy, o ayer el candidato a secretario general de las Naciones Unidas, Ricardo Grossi, actual presidente de la Comisión de Energía Atómica de la ONU, confirmó que Irán tiene suficiente uranio enriquecido al 60% como para enriquecerlo aún más, y eso se puede dar, dijo, se podía haber dado, ahora ya no le destruyeron en 2 semanas, y que con eso iba a tener Irán 10 u 11 bombas nucleares. O sea, se hizo lo que se tenía que hacer en el momento justo, en el momento que apremiaba. El tema es que ahora ese uranio enriquecido está bajo una estructura desplomada en la zona de Teherán, en donde estaban trabajando los iraníes para enriquecer al 90%, que es lo que se necesita para la bomba atómica. Y eso, mientras esté ahí,
va a ser un peligro, va a ser una amenaza mientras siga este gobierno o mientras siga cualquier gobierno iraní. Hay que sacar eso de ahí. Son muchas las cosas que se tienen que hacer todavía. Y a mí me parece absurda la actitud de la prensa norteamericana. Aquí se pasaron 2 semanas y no llegaron a un acuerdo. Barack Obama negoció 2 años con Irán y al final le dio la suficiente cantidad de dinero como para que se rearme, después de 2 años de negociaciones. Así que las cosas son muy injustas. Se convirtió en un cerro Olimpia el tema en la prensa norteamericana. Bueno, el otro día un señor al que yo no conocía, con el que nos conocimos en una reunión con amigos comunes, digamos, me dijo: yo te suelo escuchar en la radio y veo que sos absolutamente anticomunista, antisocialista. ¿Y cómo fue eso? Porque cuando vos eras chico, me dijo, hablamos de los 70 y los 80, la moda entre los jovencitos era ser de izquierda. Y sí, le dije. Y traté de explicarle en qué se basa mi convicción política y mi decisión política. Yo estuve en Cuba en el 2005, la última vez. La primera vez estuve en el 89, en el 2005. En ese momento, en ese año 2005, todavía estaba vivo Fidel Castro. Pasaron 2005, 2015, 2020, 2015, 2020, pasaron 21 años. Y lo que ahora vemos, sobre todo con los youtubers que se animan a alzar contenido en Cuba, a mucha gente le asombra. Es que cómo cayeron en semejante pobreza. Y yo les puedo asegurar que ya en el 2005 Cuba parecía uno de esos perros apelechados que caminan temblorosos por pura inercia hasta caer en agonía y morir. Y entonces uno dice, esto lleva así demasiado tiempo. Pobre gente, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que hay un dicho que dice: mirar es entender. Yo me había ido en el 2005. En el 89 no vi nada porque nos fuimos a un congreso de corresponsales del país de Madrid y nos tuvieron así por los lugares más lindos, sin mirar prácticamente una cuadra más allá del circuito turístico. Pero en el 2005 me fui pensando que podía sacarme unas fotos caribeñas lindas en la playa, en el centro de La Habana, pensando que podía también, que sería bueno conocer más allá de La Habana lo que es Cuba. Así que alquilamos un coche y decidimos irnos desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Y yo pensaba que estaba haciendo un viaje turístico y no tenía ni idea de que el viaje lo estaba haciendo para mí el destino. Porque ese viaje al final se convirtió en una de esas experiencias que te definen como persona. Lo que viví ahí explica
mi convicción anticomunista y antisocialista, mi feroz convicción. Por supuesto, fue probablemente una imprudencia y una ligereza alquilar un auto y salir por una ruta que no conoces. No había en ese momento GPS y las rutas no se destacaban en Cuba por estar bien señalizadas. Pero hay cosas que cuando las analizas con el tiempo te das cuenta de que no eran inocentes. Los viajes suelen tener eso. Yo me acuerdo que eso mismo hicimos, esto ya mucho más acá en el tiempo, creo que fue en el 2019, antes de la pandemia, nos fuimos a Natal, una de las ciudades más lindas de Brasil, poco frecuentada por los paraguayos porque queda lejos, ¿verdad? Te vas de acá a San Pablo y de San Pablo a Natal hay 5 horas y media de vuelo. Lo cierto es que también Natal tiene una cantidad, o sea, todo eso que se llama el nordeste brasileño, tiene un montón de bellezas que vale la pena conocer. Y volvimos, alquilamos un auto con los amigos y salimos a la ruta. Era un Gol alcoholero el que yo alquilé. Y por supuesto, yo no tenía registro, no tenía nada, tampoco me pidieron en la oficina de alquiler de autos. Y a 5 o 10 kilómetros después de salir de Natal, que es una ciudad más bien chiquita, ¿verdad? Me para la policía, la rodoviaria, y me pide los documentos. Le dije, mire, yo soy paraguayo, le muestro mi cédula y me dice el tipo, sí, pero no puede viajar así. Va a tener que dejar el auto acá. Va a tener que volver en algún transporte hasta Natal, pagar la multa y venir con alguien que lleve el auto, que tenga los papeles en regla. Ninguno teníamos papeles en regla, éramos 4. Entonces yo le digo, soy turista, es un quilombo, me quiero ir a Pipa. Pipa se llamaba el lugar de destino. Y me dice el tipo, bueno, podemos arreglar por tantos reales. Y yo le dije, sí, bueno, yo te voy a pagarle para evitar todos los inconvenientes. Pero me quedan todavía más de 100 kilómetros para llegar a Pipa. Y me dice, no te preocupes, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp o de mensajes, no me acuerdo, creo que era de mensaje de texto o algo, para que no te moleste el resto de los compañeros por el camino. No, lo del grupo de WhatsApp fue acá en Argentina cuando una vez que nos íbamos a Punta del Este, que también así mismo el policía nos dijo que tenía grupo de WhatsApp para avisar. Este sacó una tarjeta y escribió y firmó, una tarjeta personal de él. Al que te pare, mostrarle nomás esa tarjeta. Y ahí aprendí también que la coima es universal. Y que probablemente toda esa parafernalia de inconvenientes, dejar el auto, te vas hasta allá, volvés, etcétera, y la multa es tanto, hacen todo eso para que vos estés tentado a pagar una coima. Así es. Bueno, eso fue la enseñanza que me dejó ese viaje. O sea, hice una digresión solamente para decir que hay cosas que cuando las analizás con el tiempo, te das cuenta de que eran importantes, de que te dejaron algo realmente importante como enseñanza. Después de eso dije, yo no voy a volver a Cuba para que mi dinero, lo que invierto
en hoteles, en cenas, en diversión, no contribuya a financiar un régimen corrupto, despiadado, atroz. Yo me acuerdo que acá unos amigos que habían ido un poco antes me dijeron llevar medicinas, jabones, dentífrico, un poco de ropa. ¿Y para qué? Le dije. Y porque te van a pedir, en algún momento te van a pedir, y vos vas a querer darle eso a la gente al ver en qué condiciones está. Y yo dije, esto es algo pintoresco, algo folclórico, no puede ser tan así. Esto debe ser folclórico. Así como hay una especie de folclore de la miseria que muchos turistas ejercitan cuando viajan a países semejantes. Pero dije, no ha de ser para tanto. Sin embargo, llevamos algunas cosas. Y cuando salimos de nuestro auto alquilado para hacer el viaje de La Habana a Santiago, cargamos un montón de cosas en la valijera del auto. Bueno, lo cierto es que apenas salí un par de cuadras de la zona de los hoteles, de la zona turística en La Habana, te das cuenta que la pobreza deja de ser una idea y se convierte en una cara que además te devuelve la mirada. Me acuerdo de las casas cayéndose las basuras acumuladas, no en una esquina de repente, sino que a lo largo de la vereda prácticamente. Un montón de basura. Y entonces uno dice, esta gente que me está mirando, viendo que como nosotros estamos bien alimentados, vistiendo ropas decentes y ellos con harapos, y nos miran a la cara. Sin embargo, no nos miran con odio, nos miran a lo mejor con un poco de envidia, ¿verdad? Ancianos sentados, quietos, mirando como si no esperaran nada. Y las criaturas, los niños también, jugando con cualquier cosa, inventándose una especie de infancia con juguetes que son más imaginación que otra cosa. Y también reinaba un silencio extraño. Incluso cuando la gente hablaba contigo, había silencio, porque la gente hablaba, pero no del todo. Jamás escuché que alguien pronunció el nombre de Fidel Castro. Estoy hablando del 2005, el tipo estaba vivo. Si vos le preguntabas a alguien sobre él para referirse, se tocaba el mentón haciendo el gesto de una barba. Y eso. Y después entendí que era porque nunca ellos sabían quién podría estar escuchando la conversación. Que su vecino, su amigo, su primo, cualquiera podía ser un soplón. Y lo más notable es que por encima de este ambiente opresivo de tristeza y de miedo, flotando el relato, la revolución, la épica, la promesa eterna, carteles por todas partes, frases, hasta la victoria siempre, consignas, una especie de imposición a la gente que está muriendo de hambre de una religión civil.
y en las fachadas hechas ruina de las casas, y en los muros que evidentemente ya no sostenían nada, salvo consignas pintarrajeadas, aparecía siempre la misma liturgia de esa religión, rostros convertidos en íconos como Fidel, el Che Guevara, frases convertidas en dogma, símbolos repetidos hasta que vos decís, esto la gente mira y ya no lee, ¿verdad? La revolución estaba ahí como una especie de fe en curso. Fidel se había convertido a sí mismo en una figura mística, a medio camino entre el ser humano y el ser divino. Su imagen aparecía multiplicada hasta el infinito. Fidel era omnipresente. Y después entendí que ese miedo de la gente para hablar tenía que ver no solamente con la posibilidad de que haya algún soplón cerca, sino que se le había metido en el alma, en el cuerpo, en la cabeza, la idea de que Fidel estaba por todos lados observándoles, analizando cada gesto, cada palabra. Se repetía tanto la imagen que ellos terminaban creyendo que estaba por todos lados. Y por supuesto, Fidel, como todo Mesías, tenía sus profetas, sus sermones rescatados del pasado, que eran enseñados en escuelas y colegios y probablemente también en universidades, y que los alumnos tenían que citar esas frases rimbombantes con una precisión casi bíblica. Y no solamente en las escuelas, también en las plazas. Conversaciones. Tenía el Mesías Fidel, tenía sus profetas y sus discípulos. Y estos repetían exactamente su misma inercia. Y estos evangelistas reproducían el relato con la misma disciplina del que no se permite dudar en voz alta. Es más, Fidel antes del 2005, según me contaron, ahora ya no lo hace, me decían, pero recorría el país, hacía una especie de camino de Santiago para expandir, para repetir su palabra divina. Y de acuerdo con sus exégetas, Fidel había sufrido martirio igual que Jesús. Cuando murió le faltó resucitar para ser igual que Jesús, pero un pequeño detalle. Aunque probablemente todavía ahora haya gente que tenga miedo de que en realidad resucite, ¿verdad? Bueno, lo más desconcertante en ese 2005 no era la existencia de esa narrativa evidentemente, absolutamente falsa. Lo más desconcertante era la capacidad de esa narrativa para sostenerse. Incluso ahí, en la isla, donde la realidad le desmentía de forma contundente, porque vos podés escucharle a algún zurdo acá, o en Argentina, o en Brasil, o en España, repetir los mantras de la religión y de lo feliz que es la gente, y decir, pobre, no conoce la realidad. Pero ahí, en medio de la miseria, sobrevivía el relato. No en la gente, por supuesto, sino en la prédica del relato.
no importaba probablemente que ese relato era absolutamente falso y todos los que escuchaban ese relato ahí en la isla lo sabían. No les importaba a los que repetían el relato. Lo que hacían es dar forma, dar sentido a su poder y evitar el vacío que quedaría si en vez de escuchar el relato la gente empezara a pensar o escuchara la verdad. Bueno, lo cierto es que durante años, después de que uno vuelve y cuenta las cosas, se repite una explicación muy cómoda. El bloqueo americano, una de las mentiras más grandes que los zurdos repitieron durante todos estos años. El embargo, el bloqueo, el enemigo externo. La culpa siempre estaba fuera de la isla. Y hay mentiras que sobreviven porque contienen una parte de verdad. Y hay mentiras que sobreviven porque resultan necesarias. En Cuba el gobierno se sostuvo y hasta ahora se sostiene, espero que por poco tiempo más, por las dos cosas. Lo que uno mira, lo que uno ve en la gente, lo que uno ve en la miseria generalizada, no se sostiene con el relato geopolítico del embargo. Hay algo mucho más profundo. Un sistema de gobierno, una clase gobernante que se perpetúa justamente gracias a sus fracasos, gracias a la pobreza. Previamente, la noche antes, en La Habana, caminamos por el malecón, tomamos algo y con las primeras sombras de la noche fueron apareciendo las jineteras. Muchas de ellas menores de edad, caminando despacio por el malecón, midiendo a los hombres con sus miradas, calibrando quién podía querer pagarles por compañía. Y había en los gestos de estas pobres chicas, muchas de las cuales estaban en la universidad, las más grandes probablemente ya habían terminado una carrera. Había en sus movimientos una mezcla de tristeza y de resignación. Chiquilinas de 16, 17 años, con una madurez prematura, golpeadas de la manera más cruel por la vida que la revolución les entregó. Y por supuesto uno intenta encontrarle una explicación. Y a una de las mujeres jineteras se le dice a las prostitutas en Cuba, para los que no saben. Le dije, ¿cómo es el trabajo de usted? Y me dice, podemos irnos a tu hotel. Nosotros estábamos en un hotel que se llama Hotel Occidental. Y aparte de mi cachet, tienen que pagar para poder cruzar el lobby y acompañarle al cliente a su habitación. Esa noche también me acuerdo
de un alemán que tendría, qué sé yo, 70, 75 años, comiendo en uno de los restaurantes, ahí en el malecón, con una chica que no tendría más de 15 años, vestida con la indumentaria provocativa que su triste profesión le exige. Y el alemán le decía, come, come, en alemán, ¿verdad? Le incitaba con gestos y con palabras a que coma, coma, ¿verdad? Y ella comía con desesperación, con fruición. Quién sabe después de cuántas horas de no comer nada. Y el alemán le miraba como si estuviera haciéndole un favor. Y uno siente desprecio por esa gente que se aprovecha de la miseria, de criaturas. Pero después de, ya de vuelta, había pensado una vez, se me cruzó por la cabeza un pensamiento que era muy terrible, muy malo, que solamente te puede llegar tratando de justificar algo, ¿verdad? Llegué a pensar que esa pobre nena que estaba comiendo ahí probablemente no tenía otra manera de saciar el hambre. Y que probablemente esa pobre chica le veía al anciano alemán como un benefactor. Todo tan distorsionado, ¿verdad? Por la situación. Un depredador que se aprovecha de la debilidad de su víctima. Pensé, es capaz que esa víctima le veía a él como un benefactor porque le estaba dando de comer. Qué jodido, ¿verdad? Qué mal. Qué terrible. Cuba está tan distorsionada que los parámetros de lo que allí pasa son tan diferentes y no entra dentro de las posibilidades de analizarlas sin ver realmente cómo está la cosa ahí. No puede ser que haya gente que adecua su rutina a los momentos en que hay luz, que son pocos. Y esto no es de ahora con el bloqueo del petróleo, ni con la caída de Venezuela, es de hace años que los apagones son gigantescos. Y ese pensamiento de que la opción de la chica, de esta nena, era o irse con este alemán hijo de puta o morirse de hambre. Es terrible. Y esa imagen es repugnante, ¿verdad? Pero a lo mejor lo que lo hacía ese momento más sórdido era la naturalidad con la que los mozos, los camareros, asistían a esa imagen, traían las cosas, llevaban las cosas, servían las bebidas. Naturalizaban absolutamente lo que estaba pasando ahí. Todos sabíamos qué es lo que estaba pasando. Así que al otro día nos fuimos manejando por rutas semivacías, atravesando pueblitos donde de verdad parecía que el tiempo se detuvo por decreto. Y a medida que avanzábamos, en cada kilómetro entendía un poco más.
aunque en ese momento no podía nombrar exactamente lo que estaba viviendo, el viaje que me estaba dando ese viaje. Entendía que hay lugares donde la historia tristemente se estanca. En un momento dado vimos un cartel, un letrero que decía Ingenio Azucarero, no sé qué, que señalaba hacia un camino de tierra que aparecía de repente hasta el camino asfaltado. Entonces dijimos, vamos a ver un ingenio azucarero. Cuba antes de la revolución era una potencia azucarera. Y durante un tiempo después también le enviaba toda su azúcar a la Unión Soviética. Ingenio, una palabra que es hermosa, ¿verdad? Que significa muchas cosas. Ingenio, una palabra que promete inteligencia, astucia, inventiva. Bueno, en Cuba, en ese momento, ya en el 2005, los ingenios eran esos viejos complejos azucareros en donde durante siglos se había procesado la caña y a través de la caña y el azúcar que salía de la caña se moldeó la historia entera de la isla. Y entramos entonces por esa especie de cinta de polvo que no era lo más cómodo, ¿verdad? No era como el asfalto. Y además levantábamos una nube seca y como no podíamos ir más rápido, la propia nube que nuestras ruedas levantaban nos envolvía a nosotros. Bueno, llegamos hasta el ingenio, que era más ruina que cualquier otra cosa. Ahí trataban de procesar con las maquinarias vetustas el azúcar que les podría dar un poco de alimento a esa gente. Y ahí pasó algo que yo no vi venir. De la nada nosotros nos detuvimos, estaba ahí el ingenio semiderruido donde la gente trabajaba, alrededor había unas casuchas, de verdad. Y empezaron a salir, ustedes vieron Breaking Bad, por ejemplo, cómo empiezan a salir los zombies, ¿verdad? Breaking Bad era, no. ¿Cuál era la serie esa de los zombies? The Walking Dead. De Breaking Bad, que es del narcotráfico. Empiezan a salir unos niños flacos, realmente espectrales, a acercarse a nosotros. Y después adultos, todos con el rostro en los que la miseria les había pintado desesperanza. Y al poco tiempo eran, 20, 30 personas que nos rodeaban. Y sin espacio para la vergüenza, pedían cosas, pero probablemente si pedían dinero hubiera sido más fácil, pero no pedían dinero. Solo pedían comida, ropa, medicinas, jabón, cualquier cosa. Y sus manos se extendían hacia nosotros, sin amenaza, sino con súplica. Y esos brazos estirados parecían una coreografía, una muestra casi bíblica. Y en ellos parecían gestos automáticos,
ya que probablemente ese gesto de pedir y de extender la mano lo habían repetido muchísimas veces. Esa coreografía de una necesidad colectiva. Así que abrimos la valijera, empezamos a repartir lo que llevábamos. Nosotros más nerviosos que ellos. No por miedo, sino por no entender cómo se puede llegar a castigar a un pueblo así. Y cada cosa que salía de la valijera, por supuesto, desaparecía inmediatamente. Pero sin violencia, sino con apuro, con urgencia, con hambre. Después de caminar un poco, volvimos al auto con una sensación muy difícil de nombrar. Ese encuentro con esa pobre gente. No digo que nos sentíamos culpables, pero había algo de culpa en nosotros. Es decir, nosotros venimos acá como turistas, estamos en un hotel de 5 estrellas, cenamos en un restaurante en el Malecón, y esta gente acá, dejada de la mano de Dios y de la mano de su Dios Fidel. Esa imagen brutal destruía para cualquiera de nosotros los que nos habíamos ido de paseo la narrativa simple que se repetía en las paredes con las consignas y con las imágenes. Así que nos fuimos por la misma carretera de polvo hasta llegar hasta el asfalto y seguir hasta Santiago, donde había más de lo mismo. Al entrar, una cantidad impresionante de miseria y un pequeño reducto en donde a los turistas les estaban reservadas las bellezas de la isla. Y después, en el hotel, los camareros, los que trabajan limpiando las habitaciones, que tenían prohibido, entre comillas, molestar a los turistas para pedirles algo. También en sus cuerpos y en sus rostros se veía el sufrimiento y la miseria. Y ese sufrimiento y esa miseria le invita a uno a ofrecerle algo, ¿verdad? Yo había pedido el desayuno una mañana en mi habitación, que viene con un carrito, banana frita, waffles, café, un montón de cosas, queso, jamón. Y le dije a uno de los muchachos que trajeron el servicio, ¿no quieren comer algo ustedes? Yo en realidad un sándwichito y ya es todo lo que voy a comer. Y me dice el tipo, no señor, gracias. A nosotros la revolución nos provee de todo. Pero después, cuando ya se iban, uno de ellos me hace un gesto desde la puerta. Y yo me voy y me susurra al tipo, ¿puede dejar la comida en el baño, por favor? Ahí no hay cámaras. Y entendí que ellos iban a ser castigados y aceptaban la invitación de compartir el desayuno, porque iban a desnudar que la revolución les hacía pasar hambre. Entonces se morían de ganas de comer algo, pero no querían perder el trabajo y quién sabe qué más, ¿verdad? Entonces había que meter la comida en el baño para que después ellos vengan
y coman en el baño y se vayan. No es que entran y llegan a comer en algún lado. Y por último les quiero contar otra de las cosas que me pasaron, que en ese momento no dimensioné tanto. Fue antes, en el 89, mi primer viaje con mi amigo Pepe Comas, español, para la reunión de los corresponsales del país de Madrid en Latinoamérica. Le conocimos a dos chicas muy bonitas en el hotel y les invitamos a ir al día siguiente a la playa. Y nos vamos a la mañana, hermoso, una cosa impresionante, la playa, ellas muy felices y contentas. Y nosotros en un momento dado nos vamos a tomar unos tragos en esos localcitos que hay. Y cuando volvemos ya no estaban las chicas. Y a la noche en el hotel, pues eran dos chicas que atendían una tienda de productos que son solamente para los turistas, que se compran en dólares, que está vedado para los cubanos. Me voy y le digo yo a las chicas, ¿qué pasó? ¿Nos dejaron? No, vinieron los gendarmes y esa playa está vedada para los cubanos, es solo para los turistas. O sea, las mejores playas no eran para los cubanos, era para los turistas. Y no nos creyeron que habíamos venido con ustedes. Y nos echaron, nos sacaron de la playa. Eso fue lo que pasó. Así que supongo que ahora entienden mejor cuál es mi posición, no por una cuestión ideológica o de fanatismo, sino por haber vivido esa terrible realidad que no cambió, que sigue siendo terrible. Ese viaje me sacó de la neutralidad, digamos. Me ubicó fuera de la neutralidad, me ubicó en la realidad de un pueblo que no se merece tanto sufrimiento. Por eso, yo sinceramente espero que en algún momento, lo más rápido posible, las acciones que están planificando Donald Trump y Marco Rubio, pero sobre todo Marco Rubio, que es hijo de cubanos, liberen a esa isla. Y yo les puedo asegurar que eso va a ser lo más grande que un presidente de los Estados Unidos haya hecho, por lo menos en 70 años. Ojalá, porque la gente de Cuba es bella, es inteligente y vive esa realidad tan terrible. Bueno, vamos a irnos a una pausa, ¿verdad? Y a la vuelta de la pausa vamos a leer los mensajes de la audiencia. Pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y la logística con un alto retorno financiero y con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. El desarrollo de un país no es una casualidad, es el resultado de decisiones estratégicas. Carreteras y algo más de Andrea Peris es la plataforma paraguaya donde la infraestructura, la tecnología y el desarrollo se encuentran. Un espacio diseñado para que las grandes obras se analicen, los proyectos se entiendan y el crecimiento se proyecte con claridad. Desde el Paraguay hacia la región
Conectamos a las empresas y protagonistas que mueven los cimientos de nuestra economía. Si tu organización es parte del motor que construye el futuro, Carreteras y Algo Más es tu lugar. Encontranos en nuestra página web carreterasyalgomás.com.py y en nuestras redes sociales. Carreteras y Algo Más, donde la infraestructura se transforma en visión. Desde la planta hasta la despensa de la esquina, Coca-Cola Paresa forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos. Con más de 55.000 clientes y 27.000 empleos directos e indirectos, su impacto llega a cada rincón del país, porque detrás de cada botella hay miles de paraguayos trabajando por el futuro. Coca-Cola Paresa, 60 años, nos une el país que queremos.